Pasa a las 8 de la noche, 3 minutos. Hace aproximadamente 1 hora y media terminó el discurso del presidente Gustavo Petro. Fueron 41 minutos, Lucas, de un discurso que pues ha levantado polémica por las diferentes frases que dijo el presidente de los colombianos allí ante un pleno realmente que no era pleno porque estaba bastante vacío ese lugar de que es el que acoge, digamos, los discursos de los presidentes durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sí, señora, el último discurso del presidente Gustavo Petro como mandatario de Colombia ante este organismo, ante el Pleno de las Naciones Unidas en Nueva York, habló de muchos temas. Hay que decir también, Silvia, que lo sugerido son 15, 20 minutos. A partir de ahí empieza a titilar un bombillito que tienen los presidentes. Y pues por ejemplo, de esta mañana ya Donald Trump habló 54 minutos. Macron, el presidente francés, también habló muchísimo. Y la gran mayoría de mandatarios pues se están extendiendo en el número de estos discursos. El presidente Petro en esta ocasión recordaba pues que ya este es su último discurso. Había hablado en los 3 años anteriores en la mañana. En esta ocasión toca en el horario de la tarde. Habló de muchas cosas. Habló del despliegue de Estados Unidos en el Caribe, habló del conflicto en Palestina, de la certificación por parte del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, de la política contra las drogas y lo que él llama una lucha fracasada contra el narcotráfico, habló de cambio climático, de energías renovables, habló de migración y bueno, todo esto marcado por supuesto en medio de las tensiones con Estados Unidos después de la decisión que toma la Casa Blanca de desertificar al país en la lucha contra las drogas. Si le parece, arranquemos con la primera de las frases que dijo el presidente Trump, comparando lo que está pasando en la Franja de Gaza con el despliegue de Estados Unidos en el Caribe, con una diferencia básica, Lucas, y es que en medio de las operaciones de Estados Unidos tenemos registro de 17 personas muertas. Sí. ¿Cuántos muertos ha dejado la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas? No, miles. La cifra, si no estoy mal, pasó los 50,000. Ahí está. Y lo que dicen miles las cifras y miles es que además la gran mayoría de personas fallecidas allí en la Franja de Gaza son mujeres, niños y adultos mayores. Esto fue lo que dijo el presidente Petro. De la noche, 6 minutos. Como era de esperarse, el presidente Gustavo Petro habló sobre la decisión de Estados Unidos de desertificar a Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico. Eso sí, echándole una puya bastante dura al expresidente colombiano Iván Duque. No desertificaron a Duque, que tenía un financiador narcotraficante, y sí a Petro. La política antidrogas no es para la salud pública, sino para la política del poder. La política antidrogas es para dominar los pueblos del sur en general. No mira la droga, mira el poder y la dominación. Por eso hablo ante ustedes como un presidente desertificado por el mismo presidente Trump, sin que él tuviera ningún derecho a hacerlo, ni humano ni divino. 8 de la noche, 8 minutos. También dijo el presidente Gustavo Petro en su discurso que el recinto de las Naciones Unidas es testigo mudo y cómplice de un genocidio en el mundo de hoy, cuando creíamos que era solo propiedad de Hitler. Dijo que Donald Trump no habla de democracia, no habla de crisis climática, no habla de vida, solo amenaza y mata y deja matar a decenas de miles. En esa mortandad de la humanidad, Trump no solo deja que caigan misiles contra los jóvenes en el Caribe, no solo encarcela y encadena migrantes, sino que permite que lancen misiles contra niños, jóvenes, mujeres y viejos en Gaza. Se hace cómplice del genocidio porque es genocidio y hay que gritarlo una y otra vez. Este recinto es testigo mudo y cómplice de un genocidio en el mundo de hoy, cuando creíamos que era solo propiedad de Hitler. Trump no habla de democracia, no habla de crisis climática, no habla de vida, solo amenaza y mata y deja matar a decenas de miles. Un discurso muy duro del presidente Gustavo Petro en contra de su homólogo estadounidense Donald Trump. Además, el presidente colombiano pidió abrir un proceso penal contra
quien hoy está al frente de la Casa Blanca por los ataques en el Caribe. Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua, que nadie quizás conozca aquí su nombre, ni de Hamás. Eran caribeños, posiblemente colombianos, y si fueron colombianos, con el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas, debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos. Así se incluye al funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump. Esto es claro, Lucas, y está diciendo el presidente Gustavo Petro que se abre un proceso penal contra los funcionarios y menciona a la cabeza del gobierno norteamericano, que lo incluye, digamos, dentro de quienes han dado la orden de atacar estas embarcaciones en el Caribe. Se refiere directamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Como jefe del gobierno de los Estados Unidos, y se refiere el presidente Petro, Silvia, a la posibilidad, él sospecha de alguna manera, que a bordo de estas lanchas podrían ir algunos ciudadanos colombianos. Sobre todo porque en el último ataque que fue compartido el video por la Casa Blanca, no se habla como tal de que se haya dado en aguas cercanas a Venezuela, sino que se menciona el Caribe. Hay algunas versiones, porque esto no ha sido confirmado por las autoridades de los Estados Unidos, y hay que decirlo, que esto podría ser en aguas cercanas a la República Dominicana. Y lo que compartía desde anoche en un tribunal el presidente Gustavo Petro es que si esta embarcación iba cercana a la República Dominicana, pues a bordo podrían ir algunos ciudadanos colombianos. Ahora, Lucas, no se tiene hasta el momento ni la identidad, ni las edades, ni la nacionalidad de las 17 personas que han muerto en estos ataques de Estados Unidos contra embarcaciones que van en aguas del Caribe provenientes, dice Estados Unidos, desde Venezuela. Hay que decirlo, Silvia, no se sabe, pero el presidente Petro pone sobre la mesa la posibilidad de que algunos de estas personas que iban a bordo de estas lanchas rápidas pues fueran ciudadanos colombianos. También dijo el mandatario colombiano que hoy hacen lo mismo que Hitler, construyen campos de concentración para migrantes. Mientras el colapso se acerca y mientras las sociedades viejas y blancas de Europa y Estados Unidos siguen aplaudiendo a sus nuevos Hitlers de moda, no escuchan ni a sus jóvenes, ni a sus niños, ni a la humanidad, ni a las estrellas, ni a sus abuelos que murieron como héroes en los campos de Europa luchando de verdad contra Hitler y su idea criminal de una raza superior. Hoy hacen lo mismo que Hitler. Construyen campos de concentración para migrantes y aplauden las mayorías electorales y dicen que son de una raza inferior los migrantes y colectivizan culpas en ellos como hicieron con los judíos y los llaman terroristas e inferiores y ladrones, narcotraficantes todos, dicen. 8 de la noche, 12 minutos, y esto nos recuerda el episodio que generó el primer momento de tensión entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Colombia. Fue el 26 de enero por este tema específicamente, Lucas, el de el trato de Estados Unidos a los migrantes en medio de una política muy dura antimigratoria que empezó a implementar Donald Trump justo desde el momento en el que volvió a la Casa Blanca. Claro, Donald Trump esta mañana, a su vez en el mismo recinto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, le agradecían a Nayib Bukele en El Salvador por haber abierto las cárceles de este país, especialmente el CECOT, el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, para recibir a algunos migrantes. Esto ha sido, por supuesto, criticado por organizaciones defensoras de derechos humanos. Se ha cuestionado bajo qué ley estadounidense se están haciendo estas deportaciones de migrantes que no son de El Salvador a cárceles de El Salvador. Y en el episodio que usted habla, Silvia, pues fue ese 26 de enero, domingo 26 de enero, cuando el presidente Gustavo Petro trina temprano en la mañana diciendo que no iba a autorizar el ingreso de 2 aviones con migrantes, con ciudadanos colombianos que venían deportados desde los Estados Unidos, porque se había enterado que venían con esposas
Entonces, acuérdese que esto estalló allí una crisis con Estados Unidos. Donald Trump habló de medidas contra Colombia, habló de imponer aranceles de hasta el 50%, una requisa especial para los ciudadanos colombianos que fueran a viajar a este país. Se habló de retiro de visas a funcionarios del gobierno y a miembros cercanos al partido de gobierno. Y esto rápidamente, y por fortuna pues para el país, se desescalaron las tensiones gracias al entonces embajador, entonces canciller Luis Gilberto Murillo, ex embajador en Estados Unidos, al embajador Daniel García Peña, y bueno, un equipo que estuvo allí al frente y finalmente se logró superar este impasse con los Estados Unidos. 6 millones de judíos murieron en los campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. También el presidente Petro habló sobre los narcos, de quienes dijo no son colombianos, no son latinoamericanos, sino que viven al lado del presidente de Estados Unidos. Cuando la mayoría de los narcotraficantes son rubios y de ojos azules y guardan sus enormes fortunas en los bancos más grandes del mundo y no viven en Bogotá, ni en Caracas, ni en el Caribe, ni en Gaza, sino que viven en Miami y son vecinos del presidente de los Estados Unidos. Y por último, Silvia, el mandatario colombiano, también habló sobre el bloqueo a Venezuela y dijo que es mentira que el Tren de Aragua sean terroristas. Mentira que el Tren de Aragua es terrorista. Solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela y quedarse con su petróleo pesado y ya venenoso. Los migrantes no son delincuentes. No tienen que llevarlos a campos de concentración ni expulsarlos encadenados. La migración no es sino el producto del bloqueo a los países más pobres, como Irak o Irán o Cuba o Venezuela. El bloqueo económico no es más que un genocidio. La migración no es sino el producto del empobrecimiento de los países más pobres por una deuda impagable y codiciosa.